una conversación muy relevante en el contexto electoral. Ayer fue el cierre de campaña de Janet Jara, el primero en Puente Alto, hoy es el segundo en Coquimbo, y fue el debate de Anatel. Las cartas están más o menos echadas. Es una pregunta que abro porque tenemos esta mañana alguien que es miembro del comando, alguien que está encargado de los aspectos económicos de lo que va a ser el probable gobierno de Janet Jara si es que triunfa este domingo. Vamos a ver lo que pasa. Hablamos de ansiedad electoral, nosotros estamos igual. Quiero saludar esta mañana en turno en vivo a el economista Nicolás Bome, que nos acompaña para conversar y analizar las polémicas de los últimos días y también las propuestas de campaña que ya, te lo pregunto, ¿crees que todavía puede cambiar la decisión de la gente a 3 días ya que quedan 4? Me pierdo ya a esta altura de la elección. Nicolás Bome, bienvenido primero que todo a turno en vivo. Muchas gracias por la invitación. Hemos aprendido en los últimos años que muchas personas deciden su voto sobre la hora, sobre el final. Así que estos últimos días son muy importantes. Nosotros tenemos campaña hasta el día de hoy. Vamos a tener un cierre multitudinario en la región de Coquimbo. Es una región que históricamente ha sido importante para el centro, para la izquierda, donde hoy día hay una cantidad importante de electores que se inclinó por otras alternativas en la primera vuelta, en particular una zona con buena votación de Franco Parisi. Así que estamos con todo con la campaña hasta el final, y ya el viernes sábado obviamente no hay actividades de campaña, pero todavía van a haber millones de conversaciones. Las personas pueden invitar a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares a votar por Janet Jara si es que hay todavía gente indecisa, así que yo creo que todavía el partido no está jugado hasta el día domingo. No, totalmente de acuerdo. Se ha visto últimamente, bueno, el comportamiento de los chilenos es bien ahí impredecible. No se sabe hasta que uno entra a la urna. Nicolás, quiero hablar de un tema que ha estado presente a lo largo de la campaña de ambos candidatos, a lo largo también del desempeño de este gobierno, y tiene que ver con las 40 horas. En el último debate de Anatel también se vieron bastantes traspiés en el candidato José Antonio Kast, que lo iba a tocar, que no lo iba a tocar, pero para que nos dé un poco lo que está sucediendo y lo que piensa la candidata, en este caso del oficialismo, Janet Jara, voy a darle un contexto a los turninos. ¿Reducir la jornada laboral afecta al empleo? Vamos a preguntarte a ti, a ver si nos cuenta. A más de un año de la entrada en vigencia de la ley 40 horas, los datos muestran una implementación gradual sin efectos negativos sobre la contratación ni el trabajo formal. Bueno, nos vas a contar tú un poco qué dicen los números. Se dijo que afectaba, que no afectaba. ¿Cuándo se van a llegar a las 40? Ahora estamos en 44. Cuéntanos un poco cómo viene la ley de 40 horas y qué es lo que se ha implementado hasta el momento y cómo ha afectado o no ha afectado, por ejemplo, a las pymes. Bueno, hay que recordar, en primer lugar, que la ley de 40 horas fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, con la excepción, por supuesto, del Partido Republicano, que se ha opuesto a todo y cada uno de los avances sociales desde que están en el Congreso. Se acordó, y en esto participaron también gremios empresariales, que íbamos a tener un cronograma de implementación gradual. Ya bajó de 45 a 44 horas la jornada laboral este año. El próximo año vamos a tener una reducción de 2 horas adicionales a 42 horas, para finalmente en algunos años más llegar a 40 horas. El 2028 se espera. El 2028, efectivamente. Si uno ve los datos de empleo de este año, se han creado 180.000 empleos formales en la economía, a la vez que se elevó el salario mínimo este año a 529.000 pesos y se redujo la jornada a 44 horas. Esto es una muestra que se puede caminar y mascar chicle a la vez, es decir, mejorar las condiciones para los trabajadores y crear empleos formales en la economía. Y nosotros esperamos que el próximo periodo de gobierno crear muchos más empleos formales, a la vez que elevamos las remuneraciones, ingreso vital de 750.000 pesos, y por supuesto se implementan las 40 horas. Es particularmente preocupante que el candidato José Antonio Kast, aunque no lo quiso reconocer en el debate, ¿cierto?, en su programa dice textualmente:
suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes. Esto está textual de su programa, se puede descargar de su página web. La mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Chile trabaja en pymes. Bueno, esas personas probablemente, si es que llega a ganar José Antonio Kast, van a tener que volver a trabajar 45 horas semanales. El candidato, tal como tú lo dices, Nicolás, cambió el concepto que fue mejorar las 40 horas, sin mencionar lo que claramente hizo su programa, que es suspender las 40 horas. ¿Crees que ahí hay una idea de querer retroceder en ese proyecto más allá de las pymes particularmente? Y te sumo otra pregunta que surge a propósito de eso. Yo he escuchado a la candidata hablar de que va a ser 40 horas con apoyo a las pymes. Te lo digo también en la calidad de pyme que somos acá en Turno y también en otras empresas en general. ¿Cuál sería ese apoyo a las pymes, que son a las que les cuesta más cuando se suben los costos de la empresa, que no tiene tanta espalda en general? Bueno, en primer lugar, creo que hay que tomarse en serio los programas presidenciales de las candidatas, de los candidatos. Si el programa de José Antonio Kast dice que van a suspender la aplicación de las 40 horas, creo que uno tiene que asumir que eso es lo que está planificado, porque los programas presidenciales no se escriben en un día, no hay alguien que va a dar una entrevista y plantea lo que primero se le vino a la mente, sino que hay equipos que largamente discuten y que proponen un pliego al país. Por lo tanto, yo al menos me tomo en serio lo que está en los programas, y hay elementos de retroceso que son evidentes. No son solo las 40 horas en términos laborales, es, por ejemplo, la idea que ahora van a ser los propios trabajadores los que de su bolsillo van a tener que pagar la indemnización si los despidan, ¿cierto? Uh-huh. Respecto a las pymes, nosotros tenemos un programa muy robusto, muy ambicioso, que parte de la idea que en una economía donde el 97% de las empresas son pymes y donde la mitad del empleo se genera en las pequeñas empresas, no puede ser que su participación de mercado sea de solamente 12% y el 88% restante sea de las grandes empresas. Eso habla de condiciones estructurales que no permiten el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que ponen traba para los millones de emprendedores que tenemos en nuestro país y los millones de trabajadores que se emplean en estas empresas. ¿Qué hay que hacer para revertir esta situación? Bueno, primero, hacer efectiva la ley de pago a 30 días. Las grandes empresas no le pagan a 30 días a las pymes y las pymes no tienen la espalda financiera para aguantar. En segundo lugar, elevar la participación de las pymes en las compras públicas. En tercer lugar, programas concretos para elevar la capacidad de las pymes para incorporar tecnología, productividad, innovación, porque esa es la manera que van a poder competir. Entonces, efectivamente, necesitamos que crezca la participación de las pymes en la economía, robustecer a las pymes y a la vez, por supuesto, que las personas que son empleadas en pequeñas y medianas empresas accedan a buenas condiciones laborales, como implementar las 40 horas y como un ingreso vital de 750.000 pesos. Nicolás Bome acá en... ¿Cómo se dice? ¿Bome? Bome, acá en Turno en Vivo, asesor económico. Te quiero preguntar por la productividad, porque a veces pasa que nos enredamos mucho en datos técnicos, sobre todo ahora en las campañas electorales, que es como, hoy sí, vamos a implementar... Pero efectivamente, ¿qué sucede con la productividad de las 40 horas? Hay gente que podría pensar, oye, vamos a trabajar menos, vamos a producir menos. ¿Qué pasa en esa reducción de las 4 horas? ¿Cómo se va a hacer el mismo trabajo si tenemos 4 horas menos? ¿Cómo se implementa eso respecto a la productividad? A ver, en general, lo que uno debiese esperar cuando hay una reducción en las horas de trabajo es que haya un efecto en mayor productividad por hora. Por supuesto, hay algunos tipos de trabajo, sobre todo trabajos por turno, en donde algunas empresas van a necesitar contratar algunos trabajadores adicionales. Por eso es importante que haya una implementación gradual para que las empresas puedan ir ajustándose. Lo importante a nuestro juicio es tener claro que a la vez que mejora la productividad de la economía, que fomentamos la inversión, fomentamos
la investigación, desarrollo e innovación. O sea, a la vez que se generan condiciones para elevar la capacidad de crecimiento de la economía, ese crecimiento tiene que llegar a todas las mesas y desde el punto de vista de la calidad de vida, nosotros creemos que un avance muy importante es poder reducir la jornada laboral. Eso va a implicar 1 hora más para que las personas puedan destinar a lo que quieran, puedan destinar al cuidado de los hijos, puedan destinar al ocio, al esparcimiento. Ese avance en calidad de vida, nosotros no estamos dispuestos a entregarlo y vemos muy riesgoso que la candidatura de José Antonio Kast así lo plantee en su programa. Mira, acá el Andrea dice, yo ya trabajo 40 horas y aún encuentro larga la tirada. Sí, pues de ¿Ven? hecho, en algunos, Igual es harto. en algunos países de harto. Europa está la discusión, no sé si era en España, de bajar a 35, 38. Hay países que incluso ya están en esa manera. Por ejemplo, usted... O sea, hay muchos países en Europa que ya tienen menos de 40 horas. Francia, por ejemplo, creo que son 36 horas. O sea, desde una perspectiva internacional, 40 horas no es una jornada particularmente baja. Claro, y no olvidemos que hace no tanto tiempo atrás, a principios del año 2000, trabajábamos 48 horas. 48 horas. Y Cuar- se dio la misma discusión cuando bajaron a 45. 45. Algunos anunciaron que esto iba a ser El acabose. algo que la economía no iba a poder absorber. Bueno, Que la los economía flojos no quieren trabajar. se ajustó. Eran 9 horas y media al día, más o menos, cuando eran Mucha 40. gente trabajaba los sábados en la mañana. Claro, también se sumaba. Oye, estamos con Nicolás Terrible. Gómez, asesor económico del comando de Janet Jara. Estamos analizando un poco las polémicas que dejó el último debate Anatel, y uno que no es del debate Anatel, sino de toda la campaña, es lo que tiene que ver con los famosos 6.000 millones de dólares que va a reducir José Antonio Kast, o al menos lo que dice si es que llegara a ganar la elección. En gasto público, varios economistas advierten que las debilidades de su propuesta van bastante más allá de ese ajuste. Hay diagnósticos de decadencia económica, hasta un paquete de desregulación y rebajas tributarias sin financiamiento. Claro, entonces surge interrogantes sobre la viabilidad fiscal. El otro día estaba Rodolfo Carter en Vía X, que dijo que no han dicho lo que recortarían de los 6.000 millones, porque si se supiera, la calle se levantaría, la calle explotaría, habrían protestas. Entonces, en esa línea, Nicolás, ¿de dónde ustedes visualizan que podría recortar eventualmente 6.000 millones de dólares? Porque es extremadamente mucho dinero. Bueno, esa es una propuesta que tienen que contestar ellos. Parece que no la van a contestar, salvo que en un arranque de honestidad, José Antonio Kast hoy día en su cierre de campaña nos diga cuáles van a ser los programas sociales que van a recortar. Pero tal como señalas tú, 6.000 millones de dólares es mucho dinero. Por ejemplo, el Estado gasta 6.000 millones de dólares al año para financiar la PGU. El Estado gasta no 6.000, gasta solamente 3.000 millones de dólares al año para financiar toda la gratuidad en la educación superior. El Estado gasta del orden de 4.000, 5.000 millones de dólares al año para financiar toda la atención primaria de salud en el país. Entonces, cuando hablamos de 6.000 millones de dólares, no hablamos de un recorte por acá, un recorte por allá, un programa mal evaluado por acá, un par de operadores políticos, sino que estamos hablando de cifras en donde está lo más importante o comparable con los principales programas de gasto social en el país. Y por supuesto, en un arranque de honestidad también, cuando Carter, el senador electo Carter, señala que no van a decir en qué van a recortar porque podrían tener problemas de movilizaciones sociales, es porque, por supuesto, no van a poder recortar 6.000 millones de dólares solo a partir de operadores políticos. Entonces, creo que llegado a esta situación ya es bastante claro que José Antonio Kast evadió durante más de 3 meses la pregunta de cuál es su plan concreto y lamentablemente la ciudadanía va a tener que emitir su sufragio el domingo sin claridad de cuáles son los programas sociales que realmente va a recortar José Antonio Kast. Pero en nuestra opinión, no es positivo para el país recortar 6.000 millones de dólares ni en viviendas sociales, ni en PGU, ni del financiamiento para los médicos en los hospitales. Por lo tanto, eso es una propuesta muy dañina para el país.
Y que no sabemos en realidad qué va a implicar directamente. Como decíamos, tuvo la oportunidad de explicarlo en reiteradas ocasiones antes del domingo. No lo hizo. Por eso ahora tendremos que, como se dice en el campo, a la que te criaste, nomás. Y Nicolás, Te yo criaste. sé que ustedes también, como equipo económico, como comando, como candidatura, tienen claro que hay que hacer recorte en el Estado y ustedes tienen una propuesta. ¿Cuánto dinero quieren recortar para ahorrar dinero al fisco? Ya, todos los expertos en materias fiscales, pienso en el informe que se publicó hace un par de meses atrás, que reunía a exdirectores de presupuesto, tanto de Piñera como de Bachelet, y académicos también de distintos sectores, lo que señalan es que de manera realista, sin recortar gasto social, uno puede encontrar espacios de eficiencia en el Estado de hasta 2.000 millones de dólares al año, o sea, un tercio de lo que plantea José Antonio Kast. Nosotros en nuestro programa, por lo tanto, proponemos implementar las medidas que han propuesto los expertos, y eso nos va a permitir no reducir el gasto público, sino que encontrar espacio para financiar prioridades sociales. Nuestra principal prioridad en materia de gasto es la salud. En la salud tenemos un proceso de envejecimiento de la población, pero además tenemos una crisis en la salud. Entonces nosotros vamos a utilizar esos recursos para reducir las listas de espera quirúrgica, para fortalecer la atención primaria de salud, para todo lo que tiene que ver con el plan de emergencia oncológica que va a decretar Janet Jara el primer día de gobierno, por lo tanto mejores prestaciones sociales. Y en segundo lugar, la segunda prioridad en términos de mayor gasto es todo lo que tiene que ver con seguridad. En particular, elevar la dotación de las policías para poder tener una acción mucho más efectiva en cada una de las comunas de nuestro país. Nicolás, otro tema que se ha hablado harto en esta campaña tiene que ver con las crisis habitacionales, que es una prioridad también dentro del programa de Janet Jara. Hablamos también, se vio en la campaña de esta propuesta Chao Pie para la primera vivienda. También se ha hablado mucho de las contribuciones. Cuéntanos un poco cuál es la propuesta de la candidata en el tema de crisis habitacional, que es un gran problema que enfrenta en Chile ahora toda la población. Efectivamente, tenemos un déficit habitacional de varios cientos de miles de viviendas. Nosotros, para combatir el déficit habitacional, en primer lugar, lo que proponemos son 400.000 nuevas soluciones habitacionales durante nuestro periodo de gobierno, y junto con ello, el hipotecazo pie cero, que está orientado a personas de 25 a 40 años de sectores medios que muchas veces tienen la capacidad para pagar un dividendo, pero por supuesto no tienen el ahorro suficiente que requiere un pie, que pueden ser 20 millones, 25 millones, hasta 27 millones. Y con Entonces, una renta mensual también gigante. exactamente. Entonces, lo que planteamos es que el pie lo pone el Estado. Las personas, a partir de ahí, con su esfuerzo, financiarán, ¿cierto?, el dividendo del crédito hipotecario, pero esto es una política que va a elevar enormemente el acceso a la propiedad de la vivienda de la clase media de nuestro país. Entonces, entre las 4.000 soluciones habitacionales, el hipotecazo pie cero, vamos a cubrir de buena manera a los sectores de menores recursos y a los sectores medios. Y finalmente, respecto al impuesto territorial, lo que nosotros proponemos son beneficios para los adultos mayores que muchas veces pueden ser propietarios de una vivienda que tiene un costo, un precio relativamente alto, ¿cierto? Pero las pensiones son las que son en el país y no pueden pagar las contribuciones. Esas personas van a recibir una ayuda. Lo que nosotros no vamos a hacer es desfondar el Fondo Común Municipal, que es el que permite que la gran mayoría de las comunas de nuestro país financien luminaria, financien la atención de salud municipal, y por lo tanto vemos con enorme preocupación que en el programa de José Antonio Kast se proponga eximir de las contribuciones a la primera vivienda en comunas como Vitacura, como Lo Barnechea, como Las Condes, desfondando la principal fuente de financiamiento que tienen las comunas de nuestro país. No podemos olvidar que en comunas como Lo Espejo, como San Ramón, como Cerro Navia, etcétera, los recursos de las contribuciones que vienen principalmente del sector oriente de la capital
financian hasta la mitad del presupuesto municipal. Por lo tanto, retroceder allí nos pondría en una situación muy compleja a la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos que probablemente tienen viviendas que no están sujetas a contribuciones, pero que ven prestaciones sociales en sus comunas, gracias a que, como decía, principalmente las comunas del sector alto de la capital financian el Fondo Común Municipal. Más claro, echarle agua. Este tema también lo ha hablado el profesor Vidal. Ustedes pueden ir a revisar largamente, que es súper importante porque de verdad a veces uno no tiene idea para dónde se van las contribuciones para mí era novedad saber que ya repartían. De hecho, esta fue una propuesta que no nació ahora. Si ustedes recuerdan, lo propuso la Constitución Republicana, rechazada el año 2023. Uno de los temas que más se discutió en ese momento, de hecho ahí Francisco Vidal como vocero fue muy insistente al respecto, era que si se aprobaba esa constitución, probablemente las comunas de menores recursos simplemente no iban a tener recursos para luminaria, para plazas, para salud municipal. Bueno, eso es lo mismo que está en juego ahora, porque José Antonio Kast tercamente decide insistir con la propuesta poniéndola ahora en su programa de gobierno. Nicolás Bome en turno en vivo explicándonos largo y tendido algunas de las propuestas económicas que vendrían en un eventual gobierno de Janet Jara. Por acá en el chat decía que injusto que Janet Jara tenga tantas propuestas claras y las expliquen una y otra vez y el candidato Kast no explica nada y la gente vaya a votar por él. Acá pueden revisar varios videos que tenemos explicando varias cosas. Ha venido un sexto de vocero el profe Vidal. Hoy vino Nicolás Bome. Ustedes tienen la información ahí, que es clave informarse para este domingo 14 que van a ser la final de la presidencial. Hacemos la invitación a todos la ciudadanía, a todos quienes pueden votar y quienes también no pueden votar, que revisen los programas de gobierno tanto de Janet Jara como de José Antonio Kast para que voten de manera informada. Nicolás Bome, economista, miembro del comando, asesor económico, muchas gracias por venir esta mañana a turno. Muchas gracias a ambos por la invitación.